Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que en la fe de Cristo Jesús cada día nos acompañan en el estudio de la Palabra de Dios, de este mensaje precioso de justificación por la fe. Que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de los que están ya dispuestos para poder continuar estudiando, en los hermanos en diferentes países de habla hispana. Vamos a continuar estudiando por la gracia de Dios, rogando al Señor que Él sea nuestro Maestro y Él pueda concedernos todos los escritos, los materiales que necesitamos en este tiempo para comprender este mensaje y que puede llevarnos a la justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 187 de esta serie de justificación por la fe. Estamos comenzando a estudiar cómo es que el mensaje de justicia por la fe fue presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis, en el pueblo adventista, y cómo los mensajeros fueron tratados y cómo el mensaje también se resistió y hubo oposición y rechazo. Pero la hermana Elena White apoyó abiertamente a los mensajeros Jones y Waggoner durante el congreso que duró desde el 17 de noviembre hasta el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando. En el estudio anterior hemos visto uno de los problemas o de las causas para el rechazo de este mensaje era que en la iglesia adventista se había visto una falsa religión, una religión legal, dice. Ese era el problema del pueblo adventista. Y la hermana White vio la gran necesidad de que los adventistas, desde los dirigentes hasta los miembros, necesitaban una nueva reconversión, una conversión verdadera. Y ella dijo, solo el amor de Dios podría llevar a esa verdadera conversión. Vamos a ahora continuar aprendiendo sobre este asunto de la conversión y vamos a estudiar en esta noche del libro que estamos estudiando, Materiales de Elena White de 1888, y cómo ella apreció el mensaje y cómo ella también resaltó y predicó el mensaje de la justificación en su manera de presentar. Vamos a seguir entonces estudiando en Materiales de Elena White de 1888, página 427 y 428. ¿Qué es lo que nos sigue enseñando acerca de la conversión? Dice así: oh, que tuviéramos maestros que mostraran a los hombres por precepto y ejemplo lo que significa creer y vivir la verdad. ¿Por qué nuestros maestros caminan y actúan como aquellos que son espiritualmente ciegos? Había una gran necesidad de maestros que pudieran mostrar por precepto y por ejemplo lo que significa ser un verdadero cristiano, que camina, dice, en la luz, que vive la verdad, y que no sean, dice, ciegos espiritualmente. Como en los días de Cristo, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, no sea que deban ser convertidos y ser sanados. Hay necesidad de que el poder de conversión de Dios deba venir sobre nuestros hermanos ministros.
para muchos del pueblo están lejos en el avance y en la experiencia de las cosas de Dios. El interés más alto de las almas, tanto por el tiempo como por la eternidad, está implicado en una comprensión apropiada de la obra para este tiempo. Deploramos el hecho de que los hombres idolatran sus propias opiniones, que están dispuestos a ser gobernados por sus propias ideas preconcebidas, más bien que por un llano así dice el Señor. Esa era la condición del ministerio de los pastores en 1888. Necesitaban que el poder convertidor de Dios venga sobre ellos. Ellos estaban, dice, ciegos, como en los días de Cristo, los maestros que eran los sacerdotes, los fariseos, estaban ciegos en el tiempo de Jesús. Y también estaban sordos también. Esa era la condición del ministerio en 1888. Ellos, dice, idolatraban, dice, sus conceptos, sus ideas, sus opiniones preconcebidas y no querían aceptar un así dice el Señor. Sigamos leyendo. Es la cosa más difícil del mundo convencer a los hombres que no quieren estar convencidos. Satanás nubla las percepciones y endurece el corazón para que los hombres no hagan sus propias formas de trabajar para la salvación de una iglesia descarriada y señalen a los pecadores al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En lugar de participar de corazón en este trabajo, ellos se retienen y casi esperan y oran para que aquellos a quienes el Señor ha puesto la carga no triunfen. Porque si el éxito corona los esfuerzos de los portadores de la carga, probará que estos escépticos están en un error. Así que había incredulidad, escepticismo en el ministerio, en los maestros, en 1888, así como igual en los días de Cristo. Es difícil, dice, convencer a esos hombres porque no quieren aceptar, no quieren ser convencidos, no quieren aceptar la luz. Porque Satanás, dice, ha endurecido sus corazones y no quieren trabajar, dice, en la forma como Cristo dejó el ejemplo y sus apóstoles también. Jesús mismo, cuando estaba en esta tierra, Él mismo no pudo convencer a los fariseos, no pudo convencer a los maestros, a los sacerdotes, al Sanedrín. Eso mismo estaba aconteciendo en 1888. A pesar que Elena White mismo durante 45 años había enseñado y escrito en los libros del Espíritu Profecía, pero el pueblo adventista no logró comprender. De la misma manera, los pastores jóvenes, Jones y Waggoner, durante todo el Congreso, ellos predicaron este mensaje de justificación por la fe, en una forma muy simple, sencilla, dice, hasta que un niño quizás podría haber comprendido. Pero los delegados, la mayor parte, por no decir todos, no lograron comprender. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, tenían un corazón duro. Así como el pueblo de Israel durante 40 años no lograron comprender el plan de salvación en el santuario que hemos estudiado ya nosotros durante los días, las semanas, los meses pasados. En el santuario estaba el plan de salvación. En el santuario estaba este mensaje de justificación por la fe.
pero no lograron comprender y no aceptaron a Cristo para que Cristo pueda entrar a sus corazones, y los israelitas, si hubieran dejado entrar a Cristo, ellos también hubieran sido justificados, hubieran tenido una vida de Cristo, una vida de justicia. Los maestros dicen, necesitan tener esa experiencia en la vida cristiana, de vivir la vida de Cristo. Ahora sí, dice, ellos podrían haber llevado a los creyentes a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, una semana más tarde, después que inició el Congreso, la hermana White dice en su primer discurso matutino del Congreso, Elena White dijo, hay muchos ministros que nunca estuvieron convertidos y que no participan de la naturaleza divina, que no tienen vida espiritual. Cristo no mora en sus corazones por la fe. Luego añadió que muchos de ellos habían entrado al ministerio y que su influencia había desmoralizado a las iglesias. Como resultado, se predican demasiados sermones sin Cristo. Su llamado final en ese sermón fue, ¡oh, que podamos estar todos convertidos! Queremos que los ministros y los jóvenes ministros se conviertan. La hermana White trabajó durante todo el Congreso, dio los sermones, los estudios matinales, de noche, con ese fin, pero sus palabras cayeron en oído sordo. Ese fue el problema que acontecía en 1888. Y la pregunta para nosotros debiera ser hoy, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Tenemos ese deseo, ese hambre de seguir estudiando? Este mensaje es dulce, es delicioso, nos gusta, nos encanta, así como la hermana Juárez decía, los encantos de Cristo. Pero los mensajeros de 1888 dijeron, el precioso mensaje. Otro mensaje más precioso que Cristo nuestra justicia no había en ese tiempo. Si así nosotros lo estamos considerando en este tiempo, entonces somos bienaventurados. Seremos bendecidos espiritualmente. Así que este era el 10º problema o causa por la cual ese mensaje fue resistido y los mensajeros y Elena White fueron tratados mal. Ya hemos enumerado en el estudio anterior 9 problemas y con esto completan 10. Ahora vamos a ver cómo es que la hermana White habló, enseñó, animó, llamó la atención a todos los delegados, a los 96 delegados, acerca de la justificación por la fe. Vamos a seguir aprendiendo de estos materiales de Elena White de 1888 en la página 309. ¿Qué más podemos aprender para nosotros en este tiempo? Y conocer realmente los registros fidedignos, la historia real que la hermana White registró. Dice así ella: nunca en mi vida había trabajado tan directamente bajo las influencias del control del Espíritu de Dios. Dios me dio la sustancia en su debido tiempo para el pueblo. Pero ellos lo rechazaron porque no vino de la manera
y en el momento justo que ellos deseaban que viniera. Así que la hermana Huay trabajó, dice, dirigido por el Espíritu Santo. Ella quería que el pueblo comprenda este mensaje de justicia por la fe. Hizo todo el esfuerzo, todo lo que ella pudo hacer, poniendo su vida en las manos del Espíritu Santo de Cristo. Pero rechazaron, dice, ese mensaje. Rechazaron porque no vino, dice, como ellos lo deseaban. Y no vino en el momento que ellos esperaban. ¿Y cómo es que los líderes adventistas esperaban? Ellos querían que Dios les utilizara a ellos. Pero Dios no podía utilizarlos porque ellos no estaban convertidos. Ellos estaban aferrados al orgullo religioso, a la suficiencia de sus conocimientos de su teología, a la forma como ellos habían comprendido el mensaje. Para ellos el mensaje de Dios era obedecer la ley, cumplir la ley, pero con naturaleza humana, con mente carnal, con vida natural. Eso era vivir la vida cristiana en el antiguo pacto. Entonces Dios no los podía utilizar. Así como en el tiempo de los judíos, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, Dios también quería honrarlos, quería darles el mensaje del nacimiento de Cristo, dice, a los líderes, a los maestros, al Sanedrín, al rey. En ese tiempo el rey de los judíos era Herodes. Y Dios mandó a sus ángeles, dice, que vinieron a Jerusalén a buscar quiénes estaban esperando, pero no había ninguno. Aún los reyes del oriente llegaron preguntando, tampoco nadie sabía, nadie estaba preparado. Por eso es que Dios los pasó por alto y Dios dio ese mensaje a los reyes del oriente que investigaban. Y Dios, el ángel, llegó a encontrar a aquellos pastores que cuidaban a sus rebaños en las colinas, en las alturas. A ellos les dio el mensaje de que el Mesías estaba ya naciendo en Belén. Así que aquellos pastores que todas las noches estudiaban y esperaban al Mesías, y aquellos reyes del oriente que habían entendido y que estrella, dice, iba a nacer, y ellos habían reconocido aquella estrella y los guió hasta Jerusalén y los guió hasta Belén. Así Dios quería, dice, revelarse en 1888. Pero solamente Jones y Waggoner estaban dispuestos a ser utilizados por Dios y la hermana Huay. Por eso la hermana Huay dice que este mensaje no vino como los dirigentes querían, sino en forma de luz de justificación por la fe. Y ahora sigue diciendo en la página 308 de Materiales de Elena White y 309. Dice, los hermanos Jones y Waggoner presentaron una luz preciosa a la gente en el Congreso, pero por el prejuicio, la incredulidad, los celos y las malas suposiciones bloquearon la puerta de sus corazones y nada que provenía de esa fuente encontró entrada en sus vidas. Así que todos, dice, bloquearon, cerraron la puerta de sus corazones para que esta luz, este mensaje, Cristo, pudiera entrar a sus corazones.
en la página 206 de Materiales de Elena White, de 1888, dice la hermana White. En Minneapolis conocimos a una gran delegación de ministros. Discerní desde el comienzo de la reunión un espíritu que me agobiaba. Los discursos que fueron predicados no dieron al pueblo la comida que tanto necesitaban. El lado oscuro y sombrío de la imagen fue presentado ante ellos para colgar en el salón de su memoria. Esto no traería luz y libertad espiritual, sino desaliento. Así que había dos formas de presentar el mensaje. Una que venía desde el cielo, la luz, y otra, dice, mensajes oscuros y sombríos, desanimadores, desalentadores, que eran presentados por los líderes de la Iglesia Adventista. Entre ellos tenemos a Urias Smith, tenemos a Morrison, y así otros líderes que más adelante podremos ver. Y sigamos leyendo. Fue una temporada, dice, refrescante para muchas almas, pero algunos no lo toleraron. Había dos clases de oyentes y dos clases de mensajes. Tan pronto como vieron que la hermana White no estaba de acuerdo con todas sus ideas, ni armonizaba con las proposiciones y resoluciones para ser votadas en esa conferencia, la evidencia que recibieron tuvo muy poco peso en algunos, como lo hicieron las palabras dichas por Cristo en la sinagoga de los nazarenos en el tiempo de los judíos. Así que el problema se agrandó cuando la hermana White no estaba de acuerdo con los dirigentes. Pero sí estaba, dice, apoyó a los mensajeros, a John Waggoner. Todo eso, dice, trajo serios problemas en el Congreso. Así como aconteció, dice, cuando Jesús fue invitado un día de sábado en la sinagoga, cuando le dieron el libro del profeta Isaías, y Jesús dio lectura, la profecía sobre el Mesías que estaba en pleno cumplimiento. Y Jesús les dijo, esta profecía se ha cumplido hoy, donde decía, como cordero fue llevado al matadero. El Espíritu de Dios, dice, sobre mí, que me ha dado, dice, poder para dar libertad a los cautivos, para sacar de la cárcel a los encarcelados, para dar año de libertad, dice, a los que estaban, dice, en tinieblas. Jesús dijo, este mensaje se ha cumplido hoy, aquí en medio de nosotros. ¿Y qué pasó ese día sábado? Dice, sus corazones fueron tocados por el Espíritu de Dios. Oyeron, por así decirlo, que Dios les hablaba a través de su Hijo. Vieron y sintieron la influencia divina del Espíritu de Dios, y todos fueron testigos de las palabras llenas de gracia que procedían de su boca. Pero Satanás estaba a su lado con su incredulidad, y admitieron el cuestionamiento, las dudas y la desconfianza. El Espíritu de Dios fue apagado. En esta locura habrían arrojado a Jesús desde el precipicio si Dios no lo hubiera protegido de su ira para que no lo hicieran daño. Cuando Satanás una vez tiene el control de la mente, hace necios
y demonios a aquellos que han sido estimados como hombres excelentes. El prejuicio, el orgullo, la terquedad son elementos terribles para apoderarse de la mente humana. Así que eso es lo que aconteció en 1888. Cuando escucharon, dice, el mensaje de justificación por la fe y los mensajes de Elena White, que también eran mensajes de justificación por la fe y apoyaban a Johannes Wagner, aconteció lo que sucedió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús habló con el poder del Espíritu Santo y cuando dijo que la profecía se había cumplido. Los sacerdotes, aquel día sábado, y todo el pueblo que estaba en el templo, dice, lo sacaron a empujones a Jesús y quisieron despeñarlo, desembarrancarlo allí. Pero Dios tuvo que intervenir, porque Satanás, el espíritu de Satanás dominaba, dice, a los judíos y a los sacerdotes aquel día sábado. Y Jesús dice que desapareció de en medio de ellos y ellos quedaron, dice, en una situación, dice, de tinieblas, en una situación de terquedad. Así aconteció en 1888, dice. El espíritu del mal tomó el control de los delegados, de los ministros, y se opusieron a ese mensaje. Sigamos leyendo. Estamos leyendo en Materiales de Elena White de 1888, página 208 y 209. ¿Qué dice la hermana White en esa reunión? Dice, yo había recibido una larga carta del hermano Jorge Butler, que leí cuidadosamente. Me sorprendió su contenido. Yo no sabía qué hacer con esa carta, dice ella, en el Congreso. Pero como los mismos sentimientos expresados en ella parecían estar trabajando y controlando a mis hermanos ministros, llamé a algunos de ellos, los junté en un cuarto y les leí la carta. No estuvieron ninguno de ellos, al parecer, sorprendidos de su contenido. Varios dijeron que sabían que este era el proceder del hermano Jorge Butler, porque ya le habían oído expresar las mismas cosas. Entonces les expliqué muchas cosas. Declaré que conocía cuál era la rectitud y el camino justo que perseguían, hermano hacia hermano, en el ejercicio de investigar las Escrituras. Sabía que el grupo que me precedía no estaba viendo todos los asuntos en una luz correcta. Por lo tanto, dije muchas cosas. Todas mis declaraciones establecían los principios correctos que deben ser hechos, pero temía que mis palabras no los impresionaran. Entendían las cosas a su manera, los delegados, y a la luz que les manifesté, que me había sido dada para que ellos, como una historia ociosa, lo vieran. Sentí mucho dolor en mi corazón sobre esta cuestión. Hice más súplicas serias a mis hermanos y hermanas cuando se reunieron en las reuniones de mañana, y rogué que debiéramos hacer de estas ocasiones una temporada para sacar provecho, escudriñando las Escrituras juntos con humildad de corazón. Rogué que allí no debiera haber tal libertad de hablar en relación a cosas de las que se sabían mucho poco. Todo lo necesario para aprender las lecciones en la escuela de Cristo. Jesús invitó,
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. San Mateo 11, 28 al 30. Si diariamente aprendemos de las lecciones de humildad y docilidad de corazón, no habría los sentimientos que existen en esta reunión. Así ella expresó en 1888 en el Congreso de Minneapolis a los delegados. Así que los delegados no escucharon el consejo de Elena White. Los delegados, la mayoría, se dejaron llevar por los consejos y por las palabras escritas que Jorge Butler mandaba por cartas a la asamblea para que el mensaje de Jones y Waggoner no sea aceptado. Porque sabemos de que Jorge Butler no estaba presente en el Congreso, porque estaba enfermo, porque el Congreso de 1886 lo había enfermado, donde el espíritu de farisaísmo estaba leudando a la Iglesia. Ese espíritu lo había llevado a la enfermedad. Nosotros sabemos de que en este tiempo también, dice, Satanás enfermará a mucha gente y él mismo tratará de sanarlo. Eso es lo que estaba aconteciendo en 1888. Nosotros hoy vamos a repetir la historia. Por eso necesitamos estudiar. Y la hermana White escribe, ya hemos leído, y quizás más adelante vamos a seguir leyendo. La hermana White dice, el Señor me reveló, dice, de que un hombre enfermo, dice, líder de la Iglesia Adventista, aún sin estar presente, mandaba, dice, cartas al Congreso para poder influenciar, para poder manejar, para dominar la asamblea, para que la luz de la justicia por la fe no sea aceptado. Así que entonces, ese es el mensaje que hoy nosotros necesitamos comprender. Ahora vamos a aprender cuál fue el mensaje que la hermana White estaba dando en los cultos matinales y vespertinos. Vamos a leer, está registrado en Materiales de Elena White, página 213, tomo 1. Ella dice así: la fe de Jesús ha sido pasada por alto y tratada de una manera indiferente y descuidada. No ha ocupado la prominente posición en la que fue revelada a Juan en el Apocalipsis. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha quedado fuera, no solo de los discursos dados, sino de la experiencia religiosa de muchos que afirman creer en el mensaje del tercer ángel. En esta reunión tuve testimonio de que la luz más preciada había estado brillando de las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo, conectada con la ley de Dios, que debe ser constantemente guardada por el pecador como su única esperanza de salvación. Esto no era nueva luz para mí, dice ella, porque había venido a mí de la autoridad más alta los últimos 44 años, y la había presentado a nuestro pueblo
por pluma y voz en los testimonios del Espíritu de profecía. Pero muy pocos habían respondido, excepto por asentimiento a los testimonios traídos sobre este tema. Había muy poco hablado y escrito sobre esto. Los discursos de algunos podrían estar correctamente representados como la ofrenda de Caín sin Cristo. El estándar por la cual medimos el carácter es por la ley real. La ley es el detector de los pecados. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero el pecador está constantemente atraído a Jesús por la maravillosa manifestación de su amor, en que se humilló a morir en una vergonzosa muerte en la cruz. Así, de esa manera, la hermana White enfocó el asunto de la justificación por la fe en el Congreso de 1888. Ella claramente manifestó que la fe de Jesús no ha sido tratada, no ha sido enseñada y no se le ha puesto en el lugar correspondiente, sino que se lo ha dejado en último lugar. En otro lugar ella expresa de que la ley de Dios, el sábado, ha sido enseñado, dice, hasta que hemos quedado, dice, secos como las colinas de Gilboa. Pero la fe de Jesús no ha sido, dice, presentado. Y el mensaje de la justificación por la fe, conectada con la ley, se ha presentado en esta reunión, pero no ha sido, dice, aceptado. Y ella dice, yo también he estado enseñando durante los últimos 44 años, por pluma y voz. Pero los líderes, los pastores, los ministros, dice, más se han ocupado en presentar, dice, discursos como las ofrendas de Caín sin Cristo. Ese era el problema de 1888. Ellos, dice, más se han ocupado, dice, en enseñar la ley. Pero la ley no salva. La ley Dios envió para detectar el pecado como un espejo y para hacer conocer el pecado nada más. Es el único objetivo de la ley. Y luego dice, señalar a Cristo, llevar a Cristo, dice, a los pecadores. Ese era el objeto de la ley de los 10 mandamientos. No era para que el pecador comience a obedecer. Ahí es donde el pueblo adventista se equivocó en 1888. Hasta hoy el pueblo adventista sigue enseñando. Y todos los adventistas que se han dividido en miles y miles de grupos siguen enseñando así, que hay que obedecer la ley de Dios. Hay que cumplir la ley de Dios en naturaleza carnal, en mente carnal, con un corazón egoísta. Y la obediencia es imposible. Por eso el pueblo adventista no tiene poder para llevar este mensaje al mundo. Necesitamos la fe de Jesús. ¿Cómo obtener la fe de Jesús? ¿Cómo tener la fe de Jesús? La fe de Jesús se recibe en la conversión, en el nuevo nacimiento. Pero para nacer a vida nueva necesitamos morir al yo, morir a la vida carnal, morir a la mente del yo. Ese es el mensaje que necesitamos estudiar para nacer a vida nueva. El que nace a vida nueva, nace con la vida de Cristo, con la fe de Cristo. Por eso los 144,000 sellados del Apocalipsis, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, son aquellos, dice, que
tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús y el amor de Dios les lleva al cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos. Esa es justificación por la fe. Sigamos aprendiendo cómo la hermana Joy presenta este mensaje en 1888. ¿Qué estudio es este? Los ángeles se han esforzado, fervorosamente han anhelado mirar en este misterio maravilloso. Es un estudio que puede grabar la más alta inteligencia humana. Ese hombre caído, engañado por Satanás, tomando partido del lado de Satanás, puede ser transformado a la imagen del Hijo de Dios infinito. Ese hombre será como Él, el cual debido a la justicia de Cristo, dada al hombre, Dios lo amará, caído pero redimido. Aun como ama a su Hijo, léelo directamente de los oráculos vivos de Dios. Así que el ser humano con inteligencia humana, caído en pecado, engañado, puede ser, dice, transformado a la imagen de Jesús si tiene la verdadera fe, si cree en Cristo y se apropia de Cristo, de la justicia de Cristo. Ahora dice, puede ser redimido, puede ser salvado a una vida espiritual, a una vida con poder, Cristo viviendo en el creyente, conectado a Cristo, injertado a Cristo, a la raíz santa. Entonces las ramas que son los cristianos pueden ser santos también. Eso es lo que hemos leído en Romanos capítulo 11, en el versículo 16 hasta el 24. Ese es el misterio, dice, que ha sido revelado en 1888, pero fue rechazado. Sigamos leyendo. Dice, este es el misterio de la piedad, dice la hermana Joed. Esta imagen es de más valor. Es para ser meditado, colocado en cada discurso, colgado en los pasillos de la memoria, pronunciado por labios humanos y trazado por seres humanos que han probado y sabido que el Señor es bueno. Ese es el mensaje de justificación por la fe. Es el fundamento de cada discurso. Ha habido teorías secas presentadas y las almas preciosas están hambrientas del pan de vida. Esta no es la predicación que se requiere o que Dios del cielo aceptará, porque es predicaciones sin Cristo, como las ofrendas de Caín. Teorías secas, dice, lo que se ha enseñado en el pueblo adventista y hasta hoy continúa enseñándose. La imagen divina de Cristo debe ser guardada ante el pueblo. Él es ese ángel que está de pie en el sol celestial. No refleja sombras, arropado de los atributos de la deidad, envuelto en las glorias de la deidad y en semejanza del Dios infinito. Él debe ser levantado delante de los hombres. Cuando esto se mantiene ante el pueblo, el mérito de la criatura se hunde en la insignificancia. Cuanto más lo mira el ojo y es estudiada su vida, sus lecciones, su perfección de carácter, más lleno de maldad y aborrecible el pecado parecerá. Contemplando al hombre, puede admirar y llegar a ser atraído hacia Cristo, más encantado y más deseoso de ser como Jesús, hasta que asimile su imagen y tenga la mente de Cristo. Como Enoc caminaba con Dios, su mente está llena de pensamientos de Jesús, que es su mejor amigo. Así que la hermana Joed así presentó el mensaje
de Cristo nuestra justicia. No como teorías secas, dice. No como prédicas sin Cristo, sino un mensaje con poder. Cuando Cristo es presentado, dice, ¿qué acontece? El ser humano es humillado en el polvo. El ser humano se considera, dice, insignificante, se hunde, dice, en la insignificancia. Su yo, dice, es rechazado, es renunciado y es condenado a la muerte. El ser humano se considera nada. Como Pablo dice, miserable hombre de mí. Ahora sí, Cristo, dice, es valorado. Cristo es precioso. Cristo es todo, dice, para el creyente. Y ahora sí, aparecerá la imagen de Cristo en el creyente. Y tendrá, dice, la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, dice, será desechado como inservible. Y termina diciendo, si cada ministro que dice amar a Jesús solo se llenara de sus encantos, asimilaría su imagen. ¿Qué ejemplo daría a sus hermanos y al mundo? Cuantos más ministros estén en la compañía de Cristo y en comunión con Él, más serán sujetos a Cristo, capturando su santa mirada y copiando sus santos caminos, serán transformados a su imagen, y será verdaderamente dicho que representan a Jesucristo. Eso es lo que la hermana Juárez estaba predicando en el Congreso, y nadie entendió ese mensaje. Y comenzaron a hablar mal de Elena Juárez, que más adelante vamos a leer. Así como a Jesús aquel sábado lo sacaron del templo y querían despeñarlo y desembarrancarlo. Ese mismo espíritu de los fariseos, dice, estaba leudando desde 1886 hasta 1888 y continuó ese mal espíritu. Nosotros necesitamos que Cristo sea aceptado en nuestra vida y Cristo pueda limpiar el templo de nuestra alma de esos malos espíritus. Así como Jesús limpió a los 7 demonios, 7 malos espíritus de María Magdalena, aquella mujer pecadora que aceptó a Jesús. Nosotros necesitamos aceptar a Jesús. El que acepta a Jesús rechaza y renuncia a su vida pecaminosa, renuncia a su mente carnal, renuncia a su vida egoísta, para ya nunca más seguir viviendo egoístamente en este mundo, trabajando para el mundo, trabajando solo para sí mismo, buscando sus intereses, buscando su comodidad. El corazón egoísta solo busca para sí todo. Necesitamos renunciar a ese corazón egoísta y entregarlo a Cristo, porque no nos sirve de nada, porque ese corazón egoísta nos llevará a la enfermedad, nos llevará a la esclavitud del pecado y nos llevará a sufrir las consecuencias de las crisis, de las angustias que vienen a este mundo, y no nos podrá salvar nada en este mundo. Necesitamos un corazón lleno del amor de Cristo, del amor de Dios, un corazón nuevo, una vida nueva, con el carácter, la imagen de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo no se aprende, sino se recibe como una dádiva. Es el manto de la justicia de Cristo. El que nace a vida nueva, nace con ese ropaje de la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, para desarrollarlo. Ese es el evangelio que Elena Juárez estaba predicando y no entendieron, porque la incredulidad, la falta de fe, los llevó a rechazar ese mensaje.
Así que hemos leído en Materiales de Elena White, página 212 al 214 del tomo 1. ¿Qué más podemos seguir aprendiendo de Elena White en 1888, lo que ella estaba predicando, enseñando a esa asamblea incrédula, como el pueblo de Israel y como los judíos en el tiempo de Jesús? Vamos a leer en la página 214 de Materiales de Elena White, tomo 1. Ella sigue diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estudien a Cristo, estudien su carácter, característica por característica. Él es el modelo que necesitamos para copiar en nuestras vidas y nuestros caracteres. De otra manera, no representaremos a Jesús, sino que representaremos al mundo una copia falsa. Así que el ser humano necesita copiar el carácter de Cristo. ¿Qué clase de copia? No está hablando de copiar el carácter de Cristo aprendiendo en vida carnal, en vida humana. No. Hoy podemos aprender una lección de las máquinas que copian. Ahí está la fiel representación. De allí podemos aprender fácil, como un niño. Todos nosotros muchas veces hemos ido a las máquinas donde copian, las máquinas fotocopiadoras modernas. Si nosotros queremos una copia de un libro, de un material, ¿qué hacemos? Llevamos ese material, llevamos ese libro original, y allí el que atiende, el especialista que maneja esas máquinas copiadoras o fotocopiadoras modernas, ¿qué hace? Lo coloca el libro, las hojas, y esa máquina fotocopia exactamente tal como es el original, pero no es original, sino es copia. Así nosotros necesitamos, dice, copiar el carácter de Cristo. Cristo es el original, Cristo es el modelo original. Cristo debe entrar a nuestra vida. Nosotros debemos estar en Cristo, dice. Y si estamos en Cristo, y si Cristo está en nosotros, al aceptar a Cristo, entonces reproduciremos su carácter. Así como la máquina fotocopiadora reproduce exactamente las copias, exactamente al original. Así nosotros reproduciremos la imagen de Cristo. Exactamente una nueva vida. Un hombre nuevo, una vida cristiana, y representaremos al mundo el carácter de Cristo. Viviremos el carácter de Cristo, hablaremos las palabras de Cristo, haremos las obras de Cristo. Eso es lo que el apóstol Juan, en su libro San Juan capítulo 14, del 10 al 14 nos presenta. Allí está cómo reproducir el carácter de Cristo. Es un regalo de gracia. De gracia se recibe el carácter de Cristo. No es que el hombre carnal debe aprender el carácter de Cristo, no es así. Eso es educación humana, eso es psicología. Por eso necesitamos estudiar qué es el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto. Hemos estudiado en 37 estudios ya hace 200 días atrás y necesitamos repetir. Así que si nosotros, dice, no tenemos a Cristo en nuestras vidas y nosotros no estamos escondidos en Cristo como el original en la fotocopiadora,
no vamos a poder vivir la vida de Cristo. El apóstol Pablo dijo: miserable hombre de mí. Necesito, dice, ser crucificado con Cristo. El hombre carnal, el hombre natural, con su sabiduría, su preparación, con su teología, con todo su conocimiento, debe ser crucificado, debe morir. Y nosotros, ahora sí, pasamos por esa experiencia, como el apóstol Pablo, ser crucificados, ser enterrados. El viejo hombre debe ser enterrado, nunca va a aprender, nunca va a mejorar, nunca va a poder aprender la vida de Cristo. Debe ser enterrado, muerto en el bautismo y resucitar a vida nueva con el carácter de Cristo, copiar el carácter de Cristo. Ahora sí, viviremos la vida de Cristo. ¿Cuál fue la vida de Cristo? San Mateo 4:23 dice: Cristo predicaba, enseñaba con su ejemplo y atendía a los enfermos y sanaba a los enfermos. Obra médico-misionera. El que nace a vida nueva, copia el carácter de Cristo, tiene a Cristo en el corazón y él está en Cristo, entonces vivirá la vida de Cristo. Ya no volverá, como Jesús ya no volvió a su casa, a la carpintería. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y a su ministerio. Así el Espíritu Santo nos llevará al mundo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de persona en persona, para llevar esa buena nueva, de que también ellos pueden aceptar a Cristo, morir al yo y recibir el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Predicar al mundo con las palabras de Cristo, no con las palabras humanas. Hacer las obras de Cristo, que el Espíritu Santo pueda obrar en el creyente, no nuestras obras. No es que un pecador debe hacer las obras de Cristo, no es así. El pecador debe morir. Solamente Dios lo utilizará como un instrumento en las manos de Dios. De lo contrario, dice, presentaremos al mundo una copia falsa. No podemos ser cristianos falsos. Representar mal a Cristo con un carácter humano, colérico, de ira, sin amor. El mundo no quiere ver cristianos sin amor, cristianos coléricos, cristianos que no pueden enseñar correctamente la palabra de Dios. El mundo está cansado de un cristianismo falso, de una religión falsa y de una religión legal. Eso es lo que la hermana Joy predicó en 1888. Terminemos de leer este párrafo. Dice: no imites a ningún hombre, porque los hombres son defectuosos en sus hábitos, en el habla, en los modales, en el carácter. Os presento antes que al hombre a Cristo Jesús. Deben conocerlo individualmente como su Salvador personal antes de que puedan estudiarlo como su modelo y su ejemplo. Antes de estudiar en la escuela de Cristo, necesitamos, dice, individualmente aceptarlo a Cristo en nuestras vidas. Pero el problema es que cuando uno acepta a Cristo, tiene que renunciar a su vida terrenal, a su vida humana. Por eso Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Porque la ira de Dios se revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Así la hermana White presentó ese mensaje en 1888. El justo tiene que vivir por fe. No dice el pecador va a vivir por fe. El pecador no puede obedecer la ley de Dios. El justo sí puede obedecer la ley de Dios. Entonces necesitamos ser justos. ¿Cómo ser justos? Aceptando a Cristo. Y recibiremos la vida de Cristo como una copia en nuestras vidas. Ese es el verdadero cristianismo para este tiempo que el mundo está esperando. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, según el Espíritu, dijo la hermana White. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Predicó ese mensaje basado en Romanos, capítulo 8, del 1 al 10. La vida cristiana no es vivir en la carne, sino en el Espíritu, vida espiritual. ¿Qué más? ¿Qué más el Señor nos está enseñando? El Señor nos está enseñando vivir una vida espiritual, en el Espíritu de Dios, guiado por Cristo. Y si el Espíritu de Dios no mora, dice, en el creyente, no es de Cristo el creyente. Entonces, ¿de quién es? Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer siempre sus obras, dice. Y él ha sido mentiroso desde el principio. No podemos llevar un evangelio de mentira, representar mal el carácter de Cristo al mundo, si no necesitamos a Cristo crucificado en nuestras vidas. Vamos a preguntar, dice, ¿estamos reflejando en la iglesia y ante el mundo el carácter de Jesucristo? Un estudio mucho más profundo es requerido de nosotros en la búsqueda de las Escrituras. Colocar la justicia de Cristo en la ley revela claramente a Dios en su verdadero carácter y revela la ley como santa, justa y buena. De hecho, gloriosa cuando se ve en su verdadero carácter. Si todos nuestros hermanos ministros hubieran venido juntos a sus Biblias, con el Espíritu de Cristo, respetándose unos a otros y con verdadera cortesía cristiana, el Señor Jesús habría sido su instructor en esta reunión. Pero el Señor no tiene ninguna oportunidad de impresionar las mentes sobre las cuales Satanás tiene tan gran poder. Todo lo que no armoniza con su mente y su juicio humano aparecerá en las sombras y en las tinieblas. El yo tiene mucho más que ver con nuestra experiencia religiosa de lo que imaginamos. Cuando el yo es crucificado, cuando la obstinada voluntad es sometida, entonces el lenguaje del corazón será: no sea hecha mi voluntad, sino la tuya se hará, oh Dios. El yo soy a quien sirvo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Ninguno será como estrellas fijas, frías y inamovibles. Ese egoísmo y esa dignidad mundana ya no serán mantenidas. El yo morirá, dice. El egoísmo está escrito en cada corazón humano, en caracteres llenos e inequívocos. Tan pronto como el amor de Dios toma el lugar en el corazón, está la imagen de Jesucristo. Así que el egoísmo está escrito en cada corazón humano, pero tan pronto como el amor de Dios toma el lugar, así que la imagen de Cristo se graba, y su vida entera en medio de un mundo lleno de orgullo y egoísmo está sin excepción encarnada en ese amor que sufre a largo plazo y es bueno. La envidia no. El amor es sufrido. El benigno es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se irrita.
El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. El amor más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que el creyente necesita. ¿Y quién es el amor? El amor es la ley. Porque la ley, los 4 primeros mandamientos es amor a Dios, todos sabemos. Y los 6 restantes, amor al prójimo. Entonces la ley es amor. ¿Y la ley es copia de qué? Es copia del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Porque Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es ser justo? Ser justo, ser santo, ser cristiano. Tener a Cristo, tener fe, tener amor. ¿Qué es entonces? Es recibir la ley de Dios en el corazón. Cuando la ley de Dios sea escrita en el corazón, entonces el amor brotará, dice, como un manantial poderoso. Pero para que el amor entre al corazón, para que la ley sea escrita en el corazón, esa ley es Cristo, para que Cristo entre al corazón. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo derrama en el amor en el corazón. Pero cuando eso acontezca, el corazón duro de egoísmo será puesto a un lado. El corazón egoísta será crucificado. Ese es el corazón egoísta del viejo hombre. Del hombre natural, el viejo hombre será crucificado y será enterrado en las aguas del bautismo, y el creyente nacerá a vida nueva con la ley de Dios escrita en el corazón, con esa ley de amor. Ahora sí, el creyente será poderoso. Hablará las palabras de Cristo. Amará al mundo. Ese amor, dice, lo llevará al mundo y dará fuerte pregón con el poder de Dios. No es el hombre pecador, el hombre carnal el que da el fuerte pregón. Solamente el hombre carnal debe morir. No estamos hablando de muerte física, sino estamos hablando de muerte al pecado, muerte al egoísmo, muerte a la suficiencia propia, muerte al amor al mundo. Y el hombre nuevo, con el amor de Dios, la ley de Dios en el corazón, utilizará como instrumento a la vida física, podemos decir, al hombre natural. A eso la palabra de Dios lo llama unir, dice, la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y el hombre cristiano será poderoso. Ese es el mensaje que la hermana White predicó en 1888 y los 96 delegados no entendieron, porque tenían un corazón duro, egoísta, incrédulo, sin fe, porque no estaban convertidos. Que Dios bendiga su palabra por este estudio. Será hasta el día de mañana por la gracia de Dios. Amén.